Muchas gracias por la invitación. Enhorabuena a Paralelo 36 por la organización de esta mesa de debate. Yo me siento un poco abrumada al estar sentada aquí, por la sencilla razón de que estoy rodeada de expertos y expertas y yo me siento una simple ciudadana que lleva muy poquito tiempo en política. Yo llevo 5 años como concejala, no, mentira, llevo intentando que haya representación de Izquierda Unida en mi pueblo. En 2015 lo logramos, después de mucho tiempo de vacío. Y bueno, creo... yo soy profesora de música, por tanto no soy experta en ningún tema político, pero estoy aquí para aprender porque tengo la firme convicción de que es fundamental que la ciudadanía se forme, se politice, porque yo pertenezco a una generación despolitizada, intencionadamente, me temo, y bueno, la verdad que estamos hablando de la reforma constitucional y yo con mis 43 años yo no me he podido pronunciar al respecto sobre el modelo de Estado y sobre la Constitución que tenemos, ¿no? Me parece que tenemos muchos frentes abiertos. Aquí estáis mencionando muchísimos frentes. Yo añado, además, el feminismo tan necesario, en fin. No voy a profundizar en ese tema, pero tenemos muchísimos frentes abiertos y yo estoy tratando de aprender cada día para saber cómo, como ciudadana, puedo incidir y, desde luego, la herramienta útil para cambiar el panorama es, desde luego, la política, ¿no? Y eso me lleva a plantear, antes de pasar a otras propuestas, que la democracia es un tema tabú en este país, ¿no? Hablaba la compañera de anomalía, también hablaba Esperanza de que no era suficiente votar cada 4 años. Hay otras voces que dicen incluso que vivimos en una dictadura rotatoria, en fin, es opinable por supuesto, pero lo que sí tengo claro es que es un tema tabú. Como vivimos en democracia, parece que ya no puede cuestionarse la calidad de esa democracia, ¿no? La democracia es mucho más que una forma de Estado, es el principio organizador de nuestra vida política y está por encima de sistemas económicos y políticos. El sistema económico que tenemos y que parece que es el único que concebimos es el capitalismo. Es el que yo he conocido, es el que nos están metiendo en vena día tras día con los medios de manipulación masiva y desde luego es la esfera donde entablar diálogo entre personas libres e iguales. En esa esfera es donde se da la palabra y se traduce en actos, ¿no? Pero vivimos en una gran contradicción. Yo estoy echando mano de los documentos tan valiosos de nuestro compañero Rafael Rodríguez del León, por eso digo que soy alumna y bueno, trato de poner mi granito de arena estudiando unos documentos magníficos que desde luego tienen en Paralelo 36 a su alcance. Vivimos, dice Rafael Rodríguez, en una gran contradicción. Vivimos en un Estado democrático que se sustenta en principios de igualdad, pero en un ámbito delimitado territorialmente, dando lugar a una debilidad que es el sistema fragmentado, ¿no? Luego tenemos un sistema económico privado, que es el capitalismo, que se sustenta en lo contrario, en principios de desigualdad, es lo que lo mantiene. Cada vez tiene mayor potencia y además actúa, como decía antes, como un sistema único y globalizado. Por tanto, los intereses son opuestos y el capitalismo está dañando seriamente pues, las conquistas sociales que hemos conquistado, o sea, valga la redundancia, que hemos ido conquistando a base de muchas luchas y de muchas décadas. Es el Estado democrático el que ha amortiguado esta contradicción en aquellas democracias que son más fuertes. ¿Cómo? ¿Cómo ha amortiguado esta contradicción? Pues generando transformaciones funcionales. Por un lado, el crecimiento del sector público, por otro lado, la creación de infraestructuras amplias y públicas que proporcionan seguridad a la ciudadanía desde el nacimiento hasta el fin de nuestros días.
Este conflicto de intereses pues nos está perjudicando. Hablaba la compañera de la ley Mordaza. La ley Mordaza que, bueno, yo no salgo en mi asombro mirando la prensa cada día, ¿no? Pero son tantísimas, se está produciendo el trasvase de lo público a lo privado de una manera y además lo peor es que la ciudadanía tiende a justificarlo y tiende a desprestigiar, a colaborar en ese desprestigio de lo público, ¿no? Las élites del capitalismo nos condicionan y condicionan cada vez más a los estados, que cada vez tienen menos capacidad para intervenir. Hablaba de cambio climático, pues las élites como Monsanto están condicionándolo todo y la verdad es que estos problemas cada vez se están globalizando más, la crisis ambiental, el aumento de la desigualdad, en fin. ¿Qué necesidades? Porque hablaba el compañero también de que estábamos con planteamientos políticos del siglo XIX o siglo XX, ¿no? Pero estamos en el siglo XXI y ¿qué necesidades tiene la democracia? En nuestra opinión, pues opinamos que, por supuesto, parece que es la opinión compartida, el federalismo permite ampliar la escala del Estado democrático articulando esa soberanía. La soberanía del propio Estado pues, aporta el poder necesario para garantizar la igualdad, más allá incluso de la esfera política. Y me gustaría resaltar lo siguiente, solo la federalización del sistema político internacional puede proporcionar poder suficiente para actuar sobre el capitalismo y dar respuesta así a la crisis ambiental y a la desigualdad estructural. Añado que la estructura federal tiene la característica de que es lo suficientemente flexible como para dar respuesta institucional a sentimientos nacionales. Lo que pasa es que, bueno, no todos los panoramas nacionalistas son iguales, ¿no? Hemos sufrido una conmoción tras el shock independentista catalán, que también está siendo utilizado como cortina de humo. Por supuesto, yo estoy hastiada, a más no poder, del tema de Cataluña y de Puigdemont. La verdad es que me parece que está tapando otros problemas que a nosotros como andaluzas y andaluces deberían ser prioritarios. La verdad es que tenemos una singularidad histórica importante, que es la conexión entre el reconocimiento institucional y simbólico de la plurinacionalidad del Estado español y, por otra parte, la lucha por la democratización del Estado, que está liderada por la izquierda, tradicionalmente. El proceso independentista ha quebrado esta conexión. ¿Cómo? Pues por la vía unilateral, es decir, rompiendo con la legalidad vigente, y ha caído en la irresponsabilidad de arriesgar, y habrá que evaluar próximamente la gravedad de la situación, ha arriesgado la construcción de mayorías de izquierda, ha arriesgado la conquista del Estado de las autonomías y los objetivos de conquista de derechos sociales. Por tanto, ¿qué es lo que ha hecho? Reforzar el nacionalismo español, que tiene una visión centralista del Estado, y lo peor es que la derecha está hegemonizando valores que deben ser liderados por la izquierda, como la defensa constitucional o el proyecto europeo. Esta sacudida debe provocar una reacción en la izquierda, porque la realidad es que está siendo expulsada del tablero electoral. Esa es la realidad. Y ser realista implica dos axiomas. Por un lado, que necesitamos cambios estructurales y por otro, que solo pueden alcanzarse defendiendo la democracia como fin y como medio. Necesitamos también el consenso sobre la plurinacionalidad. La izquierda debe aclarar cuál es su relación con el nacionalismo. No debe negar la realidad nacional incluyente y, por supuesto, no debe abrazar de ningún modo el nacionalismo excluyente, alinearse con el nacionalismo españolista y centralista y con valores conservadores, por supuesto. Es decir, que la izquierda, en conclusión, lo que debe abrazar es un nacionalismo republicano. La solución, en nuestra opinión, como voy de tiempo, bien, ¿no? La solución, pues, federalizar España. Me parece importante aclarar algunas cuestiones, que el principal fallo del Estado actual es que está al margen de las comunidades autónomas,
no participa de las comunidades autónomas y esto tiene unas consecuencias. Impide un funcionamiento adecuado de las instituciones, lo cual aumenta la desigualdad territorial. Y, por tanto, lo que hay que reformar no son las comunidades autónomas, sino el Estado central. Resumiendo, hay que pasar de la cantidad a la cualidad y para ello también hay que ir avanzando en un sentido, que es la consideración jurídica coherente de las comunidades autónomas como Estado. Esas son las aclaraciones previas, pero para superar la situación política de desigualdad es urgente un nuevo modelo de financiación autonómica. La previsión legal se está incumpliendo desde hace 4 años, por cierto. Necesitamos que se garantice también la igualdad de financiación por población ajustada y, por supuesto, necesitamos un Estado que se tome en serio la convergencia económica entre los territorios para alcanzar 2 cuestiones: los niveles parecidos de centros de decisión entre comunidades autónomas y, por supuesto, niveles parecidos de industria, de empleo, de renta y de uso de otros recursos. Nosotros hemos sido tradicionalmente los más perjudicados y, en fin, tenemos un modelo también extractivo que causa muchísimo daño medioambiental, que eso hay que tenerlo en cuenta. El comienzo de la reforma federal de la Constitución. Bueno, la verdad es que el poder reformar la Constitución sería una prueba de gran valor de que poseemos capacidad para defender la democracia. La ley electoral es un impedimento. La verdad es que es imprescindible eliminar la provincia como circunscripción electoral, porque eso es la cuña antifederal y antirrepresentación proporcional. Por otro lado, la reforma constitucional del título 8º de la Constitución española, que sustituye al actual sistema de autonomía por un Estado federal cooperativo y también multinivel. Superando esto, la transformación del Estado de las autonomías en un Estado federal, pues tiene como eje central un nuevo Senado. Un nuevo Senado que debe ser el centro del poder y la articulación federal y que debe conectar los distintos niveles territoriales. Esto proporcionará igualdad y seguridad para la ciudadanía, que, como decíamos antes, debemos tener esa seguridad desde la cuna hasta la tumba. Y Andalucía, por supuesto, debe tener representación política propia. La situación que tenemos es que es la comunidad más poblada del Estado español, que su formación social presenta características diferentes de los demás territorios del Estado, con rasgos propios, tanto en la estructura económica y cultural como en la social, que en la transición imprimió al Estado una dinámica federal, pero luego se frenó tras el golpe de Estado del 23F, y a pesar de los avances que se han ido produciendo en el Estado de las autonomías, Andalucía sigue padeciendo una desigualdad estructural por nuestra estructura económica desarticulada y dependiente de otros territorios. Lo más grave es que Andalucía no está presente en el debate territorial, no está presente. Andalucía se ha especializado en actividades económicas extractivas, como decía antes, que deterioran gravemente nuestro espacio, y en actividades de ocio que potencian también el precariado. Como conclusión, Andalucía necesita, y no solo Andalucía, el Estado también lo necesita, pero Andalucía necesita que tengamos representación política propia como expresión de nuestra nacionalidad para lograr el reequilibrio político y el reequilibrio económico, salvando nuestra gravísima situación que nos sitúa como uno de los territorios que encabezan el paro en toda Europa. ¿Qué hacer ante esta situación? Pues la verdad es que nuestra postura es que es el momento de construir las bases para un gobierno de izquierda que lidere el cambio en el Estado. Por primera vez, la derecha está dividida principalmente entre PP y Ciudadanos y es un momento propicio para darle a la izquierda el revulsivo que necesita. El primer paso consistiría en hacer reaccionar al pueblo que vota a PP y Ciudadanos. Respecto a la corrupción estructural del PP hay que reconocer que somos un pueblo bastante pasivo.
En cuanto al gobierno de Susana Díaz, habría que evidenciar que se sostiene gracias a Ciudadanos, así como que Ciudadanos es un partido incapaz de articular territorialmente el Estado, y esto sería gravemente perjudicial para los andaluces y andaluzas. Eso hay que ponerlo de manifiesto, hay que incidir en ello porque me parece que es un mensaje potente. Y la izquierda del cambio debe ser adalid de la democracia, no la derecha. Sí, termino. Hacer retroceder el territorio ocupado por la derecha tras los hechos en Cataluña. Me dicen que ya mi tiempo se ha agotado y además me ha venido redondo porque no tenía mucho más que añadir. Muchas gracias.